Hola a todos, mucho gusto. Soy Luz Ángela Vanegas Moreno, médica veterinaria de la Universidad de La Salle. Tengo una maestría en ciencia animal y actualmente me dedico al tema de nutrición clínica en mascotas. Es muy importante este tema, es un tema relativamente nuevo, en donde hacemos una relación entre la nutrición general y una nutrición un poco más especializada cuando algunos de estos animalitos requieren una atención especial. Dentro de los signos clínicos más importantes que debemos tener en cuenta los médicos veterinarios cuando tenemos una atención a nuestras mascotas, pues está la temperatura, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, incluso el dolor, pero el último quinto, y no por esto menos importante, es la nutrición. Casi siempre cuando entramos en una consulta clínica, revisamos qué tan importante es todos estos factores, con qué alimenta el tutor a su mascota, y podemos identificar si este animal está en riesgo o no. ¿Qué significa esto de riesgo? Resulta que la nutrición también maneja ciertos aspectos importantes. Por ejemplo, podemos tener riesgos nutricionalmente hablando, es decir, con un alimento que no sea el adecuado para esta mascota, o podemos tener riesgos de manejo de ese alimento que tiene más que ver con las características y con el manejo que le da el tutor, o también problemas de manejo medioambiental. Si nosotros dentro de la consulta identificamos que nuestra mascota tiene uno de estos riesgos, como médicos veterinarios hacemos algo que se llama una evaluación nutricional ampliada. Bien, en esta nutrición ampliada vamos a tener presente sobre todo animales que puedan estar en reproducción, hembras preñadas, crías, cachorros, que tienen que tener una nutrición un poco más específica. También podemos encontrar pacientes que puedan tener necesidades específicas como por ejemplo problemas renales, problemas hepáticos, problemas oncológicos que requieren una alimentación más detallada. Dentro de los factores nutricionales importantes a verificar en este tipo de mascotas, pues está qué alimento le vamos a suministrar. Y hay muchos tipos de alimentos, pero tenemos que saber diferenciar si este animal está en mantenimiento y es sano y puede utilizar cualquier alimento del mercado, incluidos alimentos secos, semihúmedos o comidas húmedas. Dentro de estas últimas están, por ejemplo, biodietas y dietas BARF, que últimamente han entrado muy fuertemente al mercado y pues realmente son de uso general. En otros aspectos, ya cuando los animales tienen una enfermedad donde debemos cuidar los tipos de nutrientes que ingresan a él precisamente para que pueda haber una mejora ya de la salud general del animal, pues necesitamos identificar qué tipo de problemas tiene. Entonces es ahí donde se ensambla la nutrición con la clínica. La clínica es revisar a nuestro animal, no solamente en el exterior, sino también revisar parámetros sanguíneos, parciales de orina, coprológicos, hacer todo un estudio bien detallado de cómo está funcionando por dentro ese animal metabólicamente hablando, que se ve reflejado en el exterior. Entonces un buen pelo, una alerta, que el animal esté despierto, que esté animado, que no presente gases, por ejemplo, dentro de la consulta, que su orina sea normal, o por lo menos con un color no muy oscuro, que se vea lo que está comiendo el animal reflejado en su exterior, pero también en su interior. En estos aspectos interiores es donde nosotros como médicos veterinarios vamos a fijarnos en que puede haber un desorden en cuanto al uso de los carbohidratos, proteínas y lípidos que se ven en la alimentación en general del animal. Entonces es ahí donde nosotros podemos establecer si vamos a requerir, por ejemplo, utilizar alimentos un poco más específicos. Por ejemplo, si un animal, pues no es como este caso, que este animal está en muy buena condición corporal, pero si estuviese un poco obeso, vamos a necesitar utilizar alimentos que sean mucho más densos en proteína, más bien moderados en carbohidratos y bajos en lípido. Todos los alimentos no son así. Entonces, dependiendo de cuál es la condición clínica del paciente, si este paciente, además de que es obeso, tiene un problema hepático, entonces debemos revisar muy bien qué tipo de proteína es la que le vamos a dar a este animal. No todas las proteínas son iguales, porque hay proteínas de origen animal y dentro de las de origen animal también hay unas que son un poco más difíciles de digerir. Para este último caso, en donde tenemos un problema hepático y una obesidad, precisamente debemos utilizar unas proteínas un poco más magras que nos permitan la utilidad para el animal internamente.
Dentro de otros factores también muy importantes está cómo es el manejo del alimento. Entonces les decían que había 3 factores de riesgo, ¿no? El del mismo alimento, es decir, usted no puede o no debe comprar un alimento que no esté avalado por el ICA. Es muy importante, esos alimentos que son preparados en casa, que no tienen, digamos, todos los componentes nutricionales más los aditivos que necesitan nuestros perros y gatos y demás mascotas, pues básicamente, son muy, muy delicados de manejar. ¿Por qué? Porque tú no sabes qué le estás dando a tu perro o a tu gato, y ese es un primer signo de alerta. Entonces, debe estar el alimento bien avalado y debidamente balanceado para que sea ingerido por el animal. Otros aspectos son cuántas veces come al día, cuántas son las frecuencias de alimentación, cómo le sirves a tu animal el alimento, qué tipo de alimento le vas a dar. Si le vas a dar un alimento húmedo, debes servirlo tibio, por ejemplo. Nunca se le debe suministrar en lo posible un alimento frío a una especie como estas. Nadie debería comer así, porque pues eso afecta el metabolismo. Entre otras cosas, qué tanta agua toma, cómo defeca, si se come todo el alimento o no. También determinar su actividad. Si es un perro como este, que tiene una actividad física, que se ve que es bastante activo, pues necesitamos utilizar, digamos que una diferenciación en cuanto a las kilocalorías que utiliza este animal al día. Todo esto se los va a informar el médico veterinario. Y el especialista en nutrición lo que va a hacer es determinar para este tipo de especies cuál es el mejor alimento que se puede utilizar. Dentro de otras cosas importantes que hay que revisar, y este tema ya más no en perros sino en gatos, es el medio ambiente. Muchas veces estamos en apartamentos, tenemos diferentes grupos etarios de animales, en donde tenemos por ejemplo, perritos muy viejitos. Esos perritos muy viejitos a veces no ven, a veces no escuchan, entonces poner muchos obstáculos dentro de la casa no es algo muy adecuado. Incluso si mueves los comederos y los bebederos puede ser un problema también para el acceso a la alimentación. También en el tema de gatos, el enriquecimiento ambiental es muy importante. Ellos deben tener varios sitios de alimentación en diferentes alturas para que puedan desarrollar su instinto principal, que es el instinto de caza. Los gatos no permanecen todo el tiempo comiendo, o bueno, van muchas veces al comedero, pero esa es la menor actividad que hacen en el día. Ellos tienen otro tipo de actividades que también hacen parte de su comportamiento normal. Es muy importante que si usted en su casa observa ciertos indicios de que su mascota pueda estar desarrollando momentos en el día o días completos en donde no come, por ejemplo, o se acerca al alimento y no come, pero saliva, o por ejemplo ya empieza a evidenciarse algo mucho más evidente que pueden ser, por ejemplo, una materia fecal más bien blanda, o un color anómalo en la materia fecal, o simplemente que su animal está comiendo pero se le cae la comida de la boca, que presenta mal aliento, que tiene gases, que tiene rascado, lamido, que presenta vómito. El vómito es alimento que sale a través de la boca, y hay otro aspecto importante que es el reflujo, que es simplemente un agua, un líquido amarillo o transparente que también sale por la boca, son digamos que distintos. Todos esos son signos de alerta de que algo anda mal, y sobre todo en el tema nutricional. Puede también tener implicaciones clínicas, por supuesto, pero regularmente cuando usted observa esto debe acudir al servicio médico. Ya durante la consulta clínica el veterinario indicará si usted necesita o su mascota necesita una consulta nutricional ampliada o no, y de acuerdo a eso el nutricionista irá evaluando cuáles son los parámetros clínicos que debe atender para estos casos. Entonces, por ejemplo, si usted tiene una mascota que presenta gases, cuando come inmediatamente se empieza a lamer o a morderse las patitas, o incluso presenta otitis. Otitis es una inflamación en el oído, o usted se acerca a los oídos y ve un líquido negro ahí en las orejas, un constante lagrimeo. Eso todo es indicativo de que algo anda mal. Y si la materia fecal, aparte de eso, usted la ve y le sale como una tela que envuelve a la materia fecal,
o le ve pequeños hilos que están dentro de esa materia fecal, usted ya eso le da indicio de que algo está mal. El moco nunca es algo bueno. El moco, bueno, digamos que para el intestino lo que hace es recubrir algo que no está muy bien dentro del intestino, algo que se comió este animal que no debe ser absorbido y por eso sale moco. Entonces eso significa que tenemos un animal dentro de las circunstancias sensible. ¿Eso qué implica? Es muy curioso y a algunos tutores les llama la atención mucho que hay perros que son alérgicos, por ejemplo, al pollo, o que son alérgicos, por ejemplo, a la carne, o incluso al huevo. Entonces, nosotros como médicos veterinarios entraremos a ver si estas sintomatologías que están presentando este animalito tienen que ver con una sensibilidad al alimento o son otro tipo de alergias que se puedan presentar. De las dos formas, usted debe manejar un alimento especializado, ¿bien? Entonces, si por ejemplo ya determinamos que hay una alergia específica al pollo, este animal debe consumir otro tipo de proteínas que ojalá nunca haya consumido, con unas características especializadas. Regularmente cuando tenemos problemas de piel, los animalitos se ven como el pelo opaco, se les cae el pelo fácilmente, se les parte, tienen un olor no muy agradable independientemente que usted los bañe o no. Y todo eso nos indica que algo no está funcionando bien por dentro de su mascota. Entonces, los alimentos especializados para este tipo de dermatopatías regularmente tienen proteínas diferentes. Por ejemplo, pueden tener pavo, cordero, conejo, pueden tener incluso algunas proteínas nuevas, venado, que se manejan en el mercado y que son las principales proteínas que en este caso, como nunca han entrado al animal, pueden no presentarse como factores negativos para el intestino. Entonces muy seguramente los gases van a disminuir, la presencia de eructos, la presencia de rascado y de lamido. El pelo, probablemente estos alimentos hay que tener en cuenta que son muy densos en grasa, precisamente porque se requiere la grasa. Eso es algo bien importante. Muchas veces muchos tutores me preguntan, no, es que yo le doy el pollo, le doy la carne sin la grasa. Resulta que estos animales son carnívoros, lo que pasa es que son modificados, han tenido durante la domesticación junto con el hombre la posibilidad de desarrollar ciertos genes que les permiten hacer una digestión de unos componentes que antes ellos no digerían, como por ejemplo los almidones. Entonces, en ese caso y en ese evento, tanto los carbohidratos como los lípidos y las proteínas son muy importantes. Pero estos animales, en ellos específicamente la parte energética y la parte de su pelaje, es muy mediado por los lípidos y las proteínas. Bueno amigos, se nos ha acabado el tiempo por hoy, sin embargo este tema es muy extenso. Los invito a que si tienen dudas, inquietudes o quieren consultar un poco más acerca de cómo es el manejo de un animal en una clínica veterinaria, nosotros aquí en la Universidad de La Salle manejamos una excelente clínica veterinaria con varias especialidades. Dentro de ellas pues está la nutrición y pueden ustedes traer sus mascotas para atenderlas y cualquier inquietud o duda que tengan, con mucho gusto en la página de la Universidad de La Salle.